Hola, ¿qué tal? Miren, este va a ser uno de los temas más complicados, o mejor dicho, la historia más complicada, porque ahorita vamos a tratar sobre el tema de los niños, y más que nada porque, pues, tiene mucho que ver, pues, todo lo relacionado con la violencia y especialmente por el maltrato que hasta ellos son vulnerables, en donde, pues, tristemente hasta terminan, pues, hasta desviviéndolos, terminan hasta con su propia vida. Esta historia que les voy a platicar el día de hoy, pues es otro caso también lamentable, otro caso muy triste, pues de negligencia, inclusive pues de impunidad. Y eso que estamos hablando, pues de un país como, en este caso, pues que es pues muy cegado por la violencia e inclusive pues no existen las leyes. Miren, ahorita pues como les vuelvo a comentar, pues la historia que vamos a platicar es de un niño que se tuvo que defender tanto de sus padres como del gobierno, hasta inclusive hasta de la gente que tristemente pues terminó haciéndole daño. Bueno, para empezar, bienvenidos a todos ustedes a este que es su programa, si me permiten hablar. Mi nombre es Oren Castañeda y vamos a comenzar el día de hoy. Fíjense, pues yo creo que ya se ha escuchado muchísimo este tema del tipo de explotación, porque se le llama así, explotación laboral y de explotación inclusive pues hacia los menores, especialmente en la industria del espectáculo. Ya hemos escuchado ahorita pues lo más sonado en Nickelodeon, lo más sonado en Televisa, hasta inclusive en el mismo Disney Channel. Pero en este caso, pues no, el nombre que les voy a platicar no fue dentro del espectáculo, sino fue en la misma sociedad. El personaje que vamos a hablar es del famoso niño de nombre Iqbal Bashi, así se llama este niño Iqbal Mashi, que fue el primer niño esclavizado y que pues tuvo, y que con tan solo pues 12 años defendió pues a los que supone que son los menores de edad, y es un claro ejemplo de explotación, sobre todo pues en cuestiones, pues en este caso, en trabajos mal pagados y de mala muerte. Fíjense, Iqbal, pues en este caso nos vamos a ir directamente a Pakistán, porque toda esta situación tristemente se suscitó en este país, donde triste, como voy a repetir, pues desgraciadamente existe lo que es la violencia e inclusive hasta ha habido pues esta situación de las guerras. Pakistán junto con otros países como lo es Afganistán, Irán, Israel, Cisjordania, pues han tenido como que esta discusión especialmente con Estados Unidos, porque argumentan que han explotado sus minerales e inclusive hasta han utilizado a su gente para utilizarlos como mano de obra barata. Sin embargo, en Pakistán y en estos países es mucho más peor, e inclusive hasta más sanguinario. Fíjense, vamos a comenzar. Iqbal Mashi nace el 1 de octubre de 1983 y fallece el 16 de abril de 1995. Esto ocurre en la provincia de Mardik, allá en Pakistán. Fallece, fíjense, bien chamaquito, 12 años, pero si estuviese vivo, tuviese 41 años. Ya estuviese pues más grande este señor. Pero ¿qué pasa? Iqbal Mashi es un claro ejemplo de que lamentablemente la tradición se confunde muchísimo con pues el salvajismo, e inclusive hasta con los delitos. ¿Por qué situación? Iqbal era el menor de 4 hermanos. Uno de ellos, de nombre Aslam, huevón, resulta ser que pues iba a casar, que al parecer se iba a casar y que pues iba a ser una boda del año, iba a ser lo glorioso, ¿no? Porque en ese caso pues lo que es fiesta, chupe y no sé otras cosas, excentricidades, ahí sí, pues se pintaban de colores en su momento. La situación aquí es que debido a que el chavo ya empezaba a tener pues problemas en consumos de sustancias, e inclusive hay argumentos de que el señor pues gastaba, apostaba, inclusive la familia se metía en deudas, e inclusive pues había indicios de que estaban pues metidos en cosas pues turbias. Resulta que utilizaban a este chamaquito como pues lo usaban para mano de obra barata, es decir, lo vendieron a una fábrica de alfombras. ¿Qué es lo que hacía el chamaquito? Desde las 3:30, 4 de la mañana bueno, más bien ni descansaba. Dormía creo que nada más 30 minutos, imagínense. Y todo el día, casi más de 15 horas, tenía que estar tejiendo. E inclusive hasta hacer pues lo que son las bolas del algodón para el estambre, perdón, para hacer las famosas alfombras. Derivado de todo esto, y no con eso, pues había golpes, maltratos, gritoneos. Llegó hasta un grado, hasta acá este niño, a Iqbal, lo colgaron de los pies debido a que tenía fiebre. O sea, vean el tipo de crueldad. Lo llegaron a golpear de azotes, e inclusive una vez que escaparon todos los niños, porque no tan solo era él, sino eran muchos niños, incluido su otro hermano de nombre para atrás, resulta que los golpeaban a azotes. Así de fácil.
Esta situación, les digo, ocurre desde el año ocurrió desde el año 92. Esto se registra en el año 92 y se considera uno de los mayores crímenes que se ha registrado en la historia de la humanidad y también a nivel nacional. Ahora bien, en ese entonces, fíjense, pues se supone que la deuda de esta gentuza, de la disque familia que tenía el pobre chamaco, estaba arriba de las 600 rupias. Las rupias, en este caso, es un tipo de moneda que se genera tanto en Pakistán como en parte de la India, e inclusive pues en Turkmenistán y Azerbaiyán. Ahora bien, de acuerdo a la información, se dice que una rupia equivale a 20 centavos mexicanos. Ahora, 600 rupias en dólares equivaldría, pues, en este caso a .12 dólares. Tomando en cuenta la deuda que tenían, esto quiere decir que las 600 rupias equivalían en pesos a 120 pesos, ¿ok? De hecho, 120 pesos mensuales que le pagaban, o si es que más bien ni le pagaron nunca al pobre niño, porque era de la deuda que estaba aquí, pues al parecer, acumulándose, porque para esto seguían con los préstamos, seguían, debiendo a tiendas, debiendo a personas, e inclusive ya estaban metidos en cosas feas, en cosas turbias. Ahora bien, de acuerdo a esto, pues las 600 rupias que le daban de sueldo supuestamente al niño, pues equivaldrían solamente a 120 pesos mensuales, en pesos, y en dólares 7.2 dólares. Ahora bien, tomando en cuenta que la deuda de la familia era de 13,000 rupias, de acuerdo a esto eran 2,600 pesos mexicanos, es equivalente a 156 dólares en ese entonces. Pero fíjense lo que es desgraciada y descarada la familia. Resulta que pues en este caso seguían endeudándose y se dice que al parecer esta deuda se multiplicó hasta los 165,000 rupias o hasta 1.2 millones de dólares. O sea, imagínense, una familia pues digamos disfuncional, porque inclusive hay antecedentes de violencia. Había ya antecedentes de que esta gente pues no estaba en muy buenos pasos y tenía muy mal prestigio. Debido a esto resulta que por la falta de educación, obviamente, porque ellos no consideran que las escuelas son, pues supuestamente, según propias de un sistema, no sé qué tantas ideologías locas, inclusive son personas que todavía siguen con esa situación de esta gran ignorancia, y la falta, pues obviamente, de recursos tanto laborales como sociales, políticos, porque ya se supone que pues tienen un sistema de gobierno, pero la situación es que solamente los que eligen, y en este tipo de países solamente son los que están dentro del gobierno o dentro del ejército. Yo es lo que tengo entendido en este tipo de sistemas. Ahora bien, como ya pues tenía muy mal prestigio estos países, además de los ataques que había directamente por los atentados terroristas, porque ese es otro tema triste, que en efecto pues debido a estos ataques directos pues en ese caso de bandas o inclusive de grupos islamistas, porque inclusive utilizan la religión o lucran con la religión para hacer sus ataques directos, lo hemos escuchado, atropellamientos masivos, apuñalamientos, el famoso, el famoso 11M, ¿no? Que en este caso, pues bueno, de lo de Estados Unidos, de las Torres Gemelas, para ser más específico, pues a este tipo de países se les ha culpado e inclusive se les ha negado estar en diferentes estados considerados pues personas de mayor peligrosidad. Ahora, llega un personaje en este caso a darse cuenta que obviamente pues estas malas condiciones que ya estaban empeorando, especialmente porque había tasa de mortalidad, sobre todo en los niños, llega este personaje en nombre, Ehsan Khan, así se llama este señor. Ehsan Khan era un líder trabajador y también era trabajador social, además de que pues fue luchador social. Él forma un frente que se hace llamar, o se hacía llamar Frente de Trabajadores de Ladrillos, porque ya anteriormente ya había tenido pues antecedentes de que había cerrado pues obviamente centros de construcción e inclusive lugares donde fabricaban ladrillos pero con niños menores. Aquí siempre, y eso es muy triste y aquí se ha comentado, para ellos en Pakistán un hijo menor es casi un símbolo de maldición. Es un símbolo de que es una persona pues completamente débil y que no sirve y que solamente se ocupa como mercancía. Según esto lo tienen estipulado en el famoso Corán, que si podemos examinar, no creo que Mahoma haya dicho algo así. Okay, o sea, en este caso no creo que el Señor hubiese sido tan salvaje como para estipular esa cosa. Así que esa parte no la creo. Punto uno. Y punto número dos, pues no existe tal artículo. Y como les digo, confunden la tradición
con lo que se supone que es un acto de violencia. Y esto se hace debido a que pues obviamente por cuestiones de pobreza, por cuestión de falta de educación y por lo que os voy a repetir porque ya tienen esta facha de ser criminales, pues lamentablemente hacen este tipo de salvajismos y este tipo de actitudes en contra de hijos menores. Inclusive son víctimas hasta de violencia dentro de su propia familia. Ha habido situaciones en las que los han expuesto a trabajos pues domésticos pero forzosos, en este caso pues de manera fuerte, de manera grave. E inclusive se ha llegado reportes de que no tan solo en Pakistán, sino yo creo que en todos los países ha habido antecedentes de que se han utilizado para el crimen organizado hasta para el trabajo sexual. Una cosa bastante fea y bastante cruel y hasta el día de hoy pues no se ha erradicado. Bueno, retomando el caso del señor Etzan, resulta que este señor, pues en efecto, se da cuenta de esta lamentable situación de las famosas alfombras, de las fábricas alfombras, y al ver todo este tipo de crueldad, al ver todo este tipo pues de malos tratos, e inclusive pues al escuchar estos reportes policiales que no tenían ningún tipo de elementos suficientes como para arrestar a estas fábricas, es cuando en el año de 1992, es lo que se platica, resulta que este niño logra pues obviamente salir de la fábrica, o sea, logra escapar junto con su hermano y otros niños. Llegan a una casa y resulta que la casa era de nada más y nada menos que del señor Khan. El señor Khan, al darse cuenta, esto ocurre a partir de las 2 de la madrugada de ese día. Esto ocurrió, si no me equivoco, creo que en el mes de septiembre. Resulta que pues obviamente el niño le cuenta la situación, pero además de esto ve que en efecto los maltratos eran cicatrices de azotes, golpes, moretones, las uñas, o sea, ni tenían ni uñas, es más, estaban destrozadas. E inclusive hasta tristemente a Iqbal se le detectó que posiblemente hubiese tenido un tumor con forma de joroba. O sea, tristemente pues se le generó en su espalda una famosa hernia, lo que causó que lamentablemente ya no creciera y pues también lamentablemente ya no tuviese ni condición física. Además de que tenía pues muchos rasgos de desnutrición. Además de que a que pues obviamente tuviese pues ya problemas específicamente en lo que es la columna vertebral. Ahora, gracias a esto se da el reporte a la policía y es cuando empieza toda esta persecución, no persecución, sino este encarcelamiento y clausura de estas alfombras, de esta fábrica de alfombras. Las alfombras se encontraban pues obviamente en esta provincia, en la provincia de Maridik, en Pakistán. Cierran todas las fábricas y pues arrestan al que sería el hombre que pues en este caso pues explotaba al pobre de Iqbal. Este señor resulta ser que no tan solo era fabricante según fabricante de alfombras, sino que el señor estaba metido en la maña. Por eso se habla mucho de la famosa mafia de las alfombras. Cuando encarcelan a este señor junto con otras personas, y aquí es la primera teoría, iniciaron un complot, sabiendo que este chamaquito fue el que los delató, dio nombres, dio información e inclusive pues hasta se vio como en este caso los rasgos de cómo quedó tristemente las secuelas de todo el problema que tenía, inclusive de las cicatrices. Es donde empieza un famoso plan macabro para, pues en este caso, eliminar a Iqbal. Pero no con eso, pues bueno, se habían tardado un poquito. Esto debido a que ya estaba empezando muchas campañas. Esto, aparte de que obviamente ya dan las denuncias, esto se hace público, se emite en diferentes periódicos locales, se emite en los noticieros hasta en el mundo internacional. Los retomó muchísimo, sobre todo en los países de Suecia y los Estados Unidos. Hablando de explotación infantil, hablando de bullying, hablando de diferentes maltratos e inclusive hasta de tocamientos indebidos. Empieza todo lo que es una campaña en contra de Pakistán e inclusive ha llegado hasta los famosos vetos, es decir, considerar al país y a la población non grata por considerar personas que pueden alterar el orden público, así como provocar pues daños de ilesa humanidad, así se le conoce. Ahora, después de esto, pues mire, gracias a la valentía, si se le puede llamar, gracias a que el Señor se apiadó y se compadeció del pobre chamaco, además de que el chamaquito logra hacer pues obviamente series de protestas, logra pues hacer campañas, inclusive pues a su corta edad fue elegido como líder de esta frente que se llama Frente de Trabajadores de Ladrillos, así se hace llamar.
pues resulta que tiempo después este niño ya logra hacer sus primeras entrevistas, además de que obviamente se le entrega varios premios y en este caso pues diferentes países le quieren dar asilo político. De hecho, gracias también a esto el señor Khan hizo que pues obviamente este niño Iqbal, pues porque para colmo no tenía ni escolaridad, pudo terminar la primaria y parte de la secundaria. Ok, después de esto, pues obviamente el niño pues le va bien, tiene muy buena aceptación en la escuela, tiene buen rendimiento y buen aprovechamiento, al igual que el hermano. Resulta que pues bueno, pues en efecto la gente quiere conocer un poco más acerca de qué estaba pasando en ese entonces. Pues en efecto estaba esta situación tan terrible. Llegó un momento que hubo noticieros, inclusive llegaron periódicos a mencionar que había frases y había cosas y entrevistas de que Iqbal las hacía frente a la gente y que en efecto hacía conciencia de que las personas no consumieran pues productos de Pakistán. ¿Por qué situación? Porque eran pues de obviamente hechos por puros niños, de niños que tristemente pues seguían maltratados, fueron abandonados o tristemente fueron desvividos. De hecho, una de las frases más conocidas se dice que fue un noticiero que se hizo en la India, o sea que se hizo una emisión de la India con Pakistán, donde dice algo así: no compren alfombras, son fabricadas por niños. Así fue lo último que dijo y eso generó muchísima polémica porque tiempo después esto se retoma en varios noticieros al otro lado del mundo y resulta que pues obviamente empieza a haber pues una persecución ya no tan solo de la policía en Pakistán, sino policía, bueno, más bien el ejército y pues muchas autoridades pero más fuertes, especialmente en Estados Unidos. Empieza a haber encarcelamientos, empieza a haber pues igual asilo político, solicitudes de asilo político de gente que quería salir de Pakistán. En el caso de Iqbal, fíjense, se le ofreció muchísimas veces que en efecto pues se fuera del país sin importar pues que en efecto los riesgos y que en efecto pues evitaran que lo que tristemente vamos a platicar a continuación, que pues tristemente acabará en tragedia. Resulta que para esto, en ese momento, lo que es Estocolmo, pues en este caso Suecia, pues en efecto le entregó un reconocimiento. Para esto, pues obviamente el chavo pues logró viajar, él logró pues que en efecto se conociera su testimonio. De hecho, llegó a hacer conferencias en diferentes escuelas, pues obviamente platicando su lamentable y triste experiencia. Otra situación que se suscitó, y viene la teoría 2, es que ya estaba recibiendo amenazas, pero amenazas feas. ¿De quién creen? De su propia familia. Y aquí es donde entra la hipótesis. Se dice que al parecer el hermano huevón, el hermano chichifo, por llamarlo así, pues ya estaba metido en la mafia de las alfombras. Debido a todo esto, pues resulta que el chamaco estaba ya metido pues, en la porquería. Y en efecto, se dice que al parecer, junto con este señor, que era el primero que arrestaron, hacen este complot y hacen este tipo de amenazas. Y en especial hacen pues una persecución a Iqbal y la gente que estaba pues junto con Iqbal, incluido el señor el señor Zancan. Los llegaron a amenazar, inclusive se habla de intentos de secuestro de la propia familia hacia el niño. Para esto, pues bueno, como el chavo no tenía en ese entonces, digamos derechos sobre su vida, no se podía emancipar, resulta que un tío, porque en efecto al parecer el tío tenía pruebas contundentes de que pues había declaraciones, había amenazas hacia su contra y había fotografías, hasta creo que pues creo que hasta grabaciones de cómo la mamá, el papá y toda la gentuza de familia que tenía desgraciadamente el chamaquito, pues pues en efecto hablaban hasta por los codos del pobre Iqbal. Gracias a esto se le otorga un permiso provisional para pues obviamente declararlo, pues digamos darle la patria potestad. O sea, fíjense, está muy interesante porque, o sea, si hacemos una cronología, empieza este complot dentro de los penales, porque inclusive sale una riña dentro del penal después de estas campañas que se estaban haciendo. Iqbal logra irse a otro país, especialmente a Estocolmo. Estuvo creo que 2 meses. Después se va para Estados Unidos, se va para el estado de Boston. En Boston, la universidad de allá, la Universidad de Boston, le da una beca. Bueno, en este caso le ofrece una beca y aparte le dio asilo político. Es decir, que le dieran pues su casa y para que pudiera sustentarse y pudiese vivir y poder estudiar. Y en efecto, pues poder pues vivir en paz y para evitar ese tipo de situaciones y arranques tristemente de su familia, para que lamentablemente no pasara lo que tristemente se suscitó ese día. Fíjense, volvemos a la fecha 16 de abril de 1995.
En ese entonces, Iqbal pues estaba viviendo con su tío y con sus primos. La teoría, o bueno, la hipótesis que se cree es que Iqbal y sus primos estaban en un caminito, en un camino de terracería. Pero lo interesante de todo esto es que al parecer se dice que Iqbal encontró a un campesino teniendo relaciones con un burro. Así como se lo estoy diciendo, estaba practicando zoofilia. Entonces, como el chavo, pues en efecto ya estaba metido en cosas de derechos humanos, de protección animal, le dio mucho coraje, al igual que a los primos, se le fueron encima al campesino, lo llegaron a golpear a pedradas, y resulta que el mentado campesino loco, sabiendo que en este caso pues estaba practicando ya saben qué cosas con el pobre animalito, resulta que agarra una pistola, una escopeta calibre 12 y le dispara por la espalda al pobre Iqbal y lamentablemente fallece. La otra hipótesis que se cree es que fue una noche antes del día 16, que al parecer regresando de su casa, ese día se supone estaba solo y se dice que unas personas llegaron y simplemente pues lo apuñalaron. Esto fue en la espalda. La otra, y es un poquito más específica, es que se cree que lo estaban persiguiendo desde antes, o sea, lo estaban siguiendo, porque para esto se dice que, bueno, en la historia del criminal, el niño pues iba, al parecer en bicicleta, y les digo, iba en visita a esta provincia, donde al parecer tenía familiares. Como al ver que en efecto ya estaba pues siendo víctima de persecución, además de amenazas y además de que su familia lo intentó secuestrar más de 5 veces, esta última pues no les funcionó y se dice que una camioneta lo estaba persiguiendo. Al momento de que pues no se estaba parando el niño y aparte que lo estaban persiguiendo, resulta que la gente loca, bueno, sabemos que, bueno, este loco saca la escopeta, saca el arma y le dispara pues tristemente en la espalda. Otra versión dice que aparece fue en la nuca. Pero pues tristemente pues aún así se cometió el crimen. Lamentablemente pues fue lo que ocasionó que se rompiera hasta relaciones comerciales entre Estados Unidos, Suecia y Pakistán. Pakistán quedó siendo pues la mancha negra de cuestión de las guerras y conflictos y a decir pues que en efecto no había ningún tipo de derecho para sus ciudadanos. Además de que obviamente ni existen autoridades, no existen leyes, no existe nadie quien proteja pues tristemente a los menores de edad. Y hasta el día de hoy se ha comentado y se ha dicho que se sigue practicando este tipo de situaciones, este tipo de explotación tanto laboral como explotación pues doméstica y sexual. Hay que ser realistas. Se han llevado muchísimos más de 50 casos. El de Iqbal pues es uno de ellos porque fue de los primeritos en donde pues un niño tristemente supo dirigir a una masa, supo pues en este caso romper esa esclavitud y de decir pues conmigo ya, o sea ya me harté, ya me cansé y lo mejor de todo es que hubo alguien que le tuvo un poco de, o más bien mucha misericordia pues para ser una persona de bien. Ahora bien, pues resulta que en este caso, fíjense, representa para este tipo de delitos la esclavitud infantil un 50% dentro de este territorio. Estamos hablando de que más de 254,000 personas menores son sometidas y son tristemente pues negadas hasta por sus propios padres. Son pues en este caso explotados por sus propios padres, hasta son sacrificados. Fíjense hasta dónde estamos llegando, a que la misma gente de tu propio círculo social te elimine. ¿Para qué? Para que obviamente te quedes callado. Eso es lo que tristemente estamos viendo también en muchos casos. No tan solo es en Pakistán, yo creo que es en muchos países, sobre todo aquí en México, en Centroamérica y parte pues del sur de América. En algunos países, por ejemplo en Colombia, se ha llegado a hablar de que también han sido utilizados hasta para ser parte del crimen organizado. Y déjenme les digo que hasta ha habido hasta situaciones en donde lamentablemente hasta se han encubierto este tipo de casos y hasta la misma familia está involucrada. Es una historia que en efecto es muy drástica, bastante repulsiva y en efecto pues hasta se culpa al pobre de Alá, bueno, a lo que obviamente ellos crean, pues de que obviamente permita este tipo de crímenes. Es un tipo de crimen de odio y donde pues hasta ahorita lo hemos dicho, pues con los menores no. Con los menores ni con cualquier persona se les puede hacer ese tipo de situaciones, ese tipo de crímenes en donde pues hasta el día de hoy hace falta muchísimo para erradicar
este lamentable delito. Entonces, bueno, pues bueno, como parte interesante y pues como parte de su legado resulta que pues bueno, bendito sea, pues tiene familiares, pero resulta ser que los familiares no recibieron ningún centavo, es decir, no están recibiendo absolutamente nada, quedaron en la pobreza total y extrema. De hecho pues en este caso, todo lo que tiene que ver con cuestiones de las ideologías de Iqbal, e inclusive hasta porque se llegó a hacer una película, las regalías solamente van para los familiares del señor Ekansan, porque este caso fue su tutor. Y el señor Ekansan tiene un hermano y tiene una hija. Y pues y ellos pues se han dedicado a hacer desde escuelas públicas. De hecho, el señor se dedicó a hacer escuelas públicas y empezó con 250 en su momento. Es sindicato de maestros, de hecho, allá en ese país. E inclusive pues ha trabajado con varias fundaciones, especialmente con la UNICEF, con la UNESCO y pues con y con la Cruz Roja. También se ha, de hecho, hay que tomar en cuenta que cada 16 de abril, o sea, en este caso, el día 16 de abril, se celebra pues el Día de la Erradicación contra la Esclavitud Infantil y pues animal también, porque se incluyó dentro de esta situación por esta versión. Y hasta el día de hoy pues ha sido de los crímenes más complejos y que no se sabe a ciencia cierta por qué fue que terminaron con la vida de este pobre niño de tan solo 12 años. Y como les digo, hay 3 teorías y se las vuelvo a repetir. La primera fue la misma mafia de las alfombras que pudo haber sido un ataque directo, un ajuste de cuentas. 2, pudo haber sido la misma familia que haya pues permitido, e inclusive hasta ellos hayan sido autores intelectuales o hayan dado o pagado por la cabeza del pobre de Iqbal, sabiendo que ya tenía antecedentes de que quería ser secuestrado e inclusive pues fue amenazado. Y la tercera y última, pues en este caso, pues en este caso por lo del famoso campesino que al parecer practicaba pues cosas impúdicas y sucias con un animal, especialmente con su burro. Entonces, pues estamos hablando de cuánta crueldad humana está existiendo hasta el día de hoy en el mundo. Y como les voy a repetir, con los niños, no. Así de fácil. Bueno, pues miren, con este personaje acabamos el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, al igual que de las otras historias que vamos a comentar. Espero que les haya parecido más interesante y que obviamente abran sus ojos y en efecto siempre estén al pendiente de lo que hagan sus hijos o cualquier familia que sea menor de edad y evitar que esté con extraños o que en este caso pues tenga confiancitas con personas, porque puede haber consecuencias bastante fatales y lo hemos visto hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que obviamente pueden suscribirse a este canal, activar su campanita de notificaciones cuando les diga tú que ya está listo este video. Sus comentarios son muy interesantes y son muy importantes, por supuesto. Si les pareció, si no les pareció, todo es completamente aceptable. De igual forma, pues miren, su dedito arriba, su pulgarcito, eso nos ayuda mucho. En efecto, también sus donativos, gracias, también pueden hacer sus donativos sin ningún problema, sin ningún tema. Aquí todo es completamente bienvenido. Lo que ustedes gusten apoyar, se lo voy a agradecer muchísimo. Y también pues que lo logren compartir para que se difunda y haga mucha concientización, sobre todo en cuidar pues a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros hermanastros, a nuestros familiares, especialmente que sean menores de edad, niños o inclusive hasta personas de la misma comunidad, e inclusive hasta los mismos animales, porque ya también son parte de la familia. Y aquí también es un claro ejemplo pequeño pero sencillo de lo que es la crueldad animal. Les agradezco muchísimo y nos vemos en una siguiente emisión. Muchísimas gracias, hasta luego, gracias, nos vemos en la siguiente, gracias.